Toda la humanidad está absorbida por miles y miles de millones de energías negativas, de gustos, de deseos, de palabras, de pensamientos. Todo esto se manifiesta en una influencia de un cambio radical que ha repercutido en la humanidad. Estas energías son malignas y expresan la lucha y la contradicción que tiene el diablo con nuestro Dios Todopoderoso. Es así como aquellos cuentos que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos y hasta la misma iglesia, donde decían que Dios creaba el agua y el diablo, es decir Luzbel, la ensuciaba. Este era el príncipe más bello de Dios. Dios le encargó el mundo y la humanidad. Dios, quien había creado todas las cosas perfectas. Todo lo que creó Dios es perfecto, desde el cerebro hasta todas las cosas de la naturaleza, de lo sobrenatural, la espiritualidad y los hijos, de los hijos de sus hijos, dicen que es grande y bondadoso. Cuando Dios pasó a revisar lo que Luzbel había hecho, para saber cómo estaba la casa de su creación, Dios vio que Luzbel había cambiado todas las cosas de su creación, por cuanto Dios creó la calma y él creaba la ira. Dios creó el amor y él creaba la traición. Dios creó a Jesús y él creó la blasfemia y los seres malignos, la tentación, la contradicción, el desacuerdo, la sentencia a muerte y la maldad. O sea, Dios creó lo bueno y él creó todo lo contrario. Es decir, Dios divide su creación y le dice al demonio, Satanás o Luzbel, que en su reino no puede haber dos dioses. Vete a tu reino y yo me quedo con el mío. Es donde la creación se divide en universos. Universos de espiritualidad y creencia por el Espíritu Santo. Es donde Cristo, Dios, se queda a su diestra, donde está sentado con sus ángeles, arcángeles, serafines y querubines de los cielos. El reino de Dios está creado, compuesto en espiritualidades celestiales de los ángeles, espiritualidad católica, espiritualidad universal, espiritualidad apostólica, espiritualidad de la fe de devoción, espiritualidad de los muertos, espiritualidad de educación del Espíritu, por Padre, Hijo y Espíritu Santo en una mismísima esencia verdadera. Dios es sabiduría, bondad, amor, fe, paz y ley del Espíritu y muchas infinidades difíciles de contar quién es Dios. Dios es todo lo que él ha creado. Entonces, Dios le dice a Satanás, ya que cambiaste las cosas de la tierra, en la tierra vivirás por los siglos de los siglos, encerrado en tu maldad misma y refiriéndome a la humanidad, que todo esto sea para su progreso. Y les daré el libre albedrío, en cumplimiento de mis mandamientos. Estas historias acerca de la creación del bien y del mal, de Dios y Satanás, del infierno, de la tierra, del día, de su ejército y su universo, son cuentos de mis creencias y de mi desenvolvimiento para poder comenzar, dentro una buena educación espiritual. Es donde Dios comienza a crear todo lo espiritual y del espíritu y donde Satanás comienza a crear la idolatría, para destruir la creación de Dios, que es la humanidad con ídolos e idolatrías de destrucción, idolatría de ateísmo, de suicidio, del sexo, de la droga, de la envidia, de la posesión, de la hechicería, de la miseria, de la mentira, del engaño, de la traición, de la profanación, del adulterio, del asesinato, de la contradicción, idolatría de la humanidad, del poder, del comer y la riqueza, e idolatría del pecado, todos son ídolos. Este trabajo lo relaciono con la vida espiritual o espiritualismo. Lo presento por ciertos motivos. Uno de ellos, las tantas molestias que siento y sentirá mi abuela donde quiera que esté. Me refiero a quien en vida se llamó Segundo B. Roterán, cuya trayectoria e experiencia espiritual la expresó con su práctica religiosa de curandero, como él la hacía llamar. Práctica religiosa que vivió dentro de sus costumbres, creencias, cultura y adaptación religiosa, basados en el catolicismo. Desde el principio y mucho antes de su nacimiento, existían disputas e inconvenientes para su práctica religiosa y también para la Iglesia. Era una época de fuerte lucha para esta práctica religiosa en Venezuela, y también para la Iglesia, por parte de los gobernantes de aquellos tiempos. Me refiero a 1885 y mucho antes de aquella época. No recuerdo con exactitud la fecha de nacimiento del abuelo, pero sí tengo entendido que murió a los 99 años de edad, en un pequeño pueblo llamado Virongo, tierra de curanderos, ritos, creencias, costumbres y cultura folclórica, tales como velorios a la Virgen del Carmen, al Niño Jesús, velorio a la cruz, tambores dedicados a San Juan, tradiciones y creencias africanas, basadas en la sincretización católica, destacándose entre su popularidad, el respeto a la Semana Santa. Asociación de Curandero de Venezuela de Segundo B. Roterán. Autor Pedro Alirio B. Roterán presenta Entérate tu prensa virtual. Timoteo 4:2.2 versículos. Conceptos mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entérate, la religión no es un problema sino es del que la practica. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido?
Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. El punto número 3. Ahora prepárese que esto está fuerte. Y le voy a decir algo a usted y con esto nos vamos. Para que usted sepa, mira, ojalá que esto ustedes lo tomen bien en serio. A mí no me diga usted y que qué casualidad que haya una sincronización de falta de valores en la sociedad como nunca antes. Un adormecimiento en la iglesia como nunca antes. Una iglesia que habla bonito no tiene unción. Una iglesia que se preocupa más por lo que lo siguen que por quien sigue. ¿Usted me está entendiendo? Te estoy diciendo que es una es una fusión de elementos. Es que quiero acabar con tus hijos, porque si tú le llegas a dejar a tus hijos lo que tú tienes, déjame llevarle a la cabeza que todo esto es normal. Que no, que el color rosado es color de varones, no es color de niñas. Vamos a romperte, que no es nada ser distinto. Espérate, ¿dónde tú estás, papá? ¿Dónde tú estás, mamá? Dígale a su hermano, mira, despiértate, dile, despiértate. Entonces el tema número 1 aquí es afirmar que los fundamentos. Es poner cerco a qué? A la casa. A la casa. Y es tercero, predicar al sistema depravado. Es que el mensaje hay que llevarlo a tiempo y afuera de tiempo. Porque mira lo que pasa, Dios está dando solamente pequeñas señales de todo lo que viene. La iglesia, escúcheme bien, lo que tiene que ponerse a orar. Porque como hemos dicho durante todo este tiempo, Cristo viene. Y si te encuentras durmiendo, no va a pasar como las 5 vírgenes insensatas que menciona la palabra de Dios.